Bienvenidas y bienvenidos a Nosotras Somos RIS. Esta es una iniciativa de la plataforma Ciencia Sin Sombrero para democratizar la ciencia, para difundir la ciencia y para mostraros la ciencia que hacen las científicas de la red de investigación en SIDA. Una red que trabaja por todo el país avanzando en el conocimiento sobre el VIH y el SIDA. Hoy es nuestro último encuentro y vamos a entrevistar a una persona que no solamente investiga, sino que además atiende a personas, atiende a pacientes en uno de nuestros hospitales. Ella es María Jesús Pérez Elías, es jefa de sección en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal y estamos encantadísimas de que nos acompañe a lo largo de este último jueves de Nosotras Somos RIS. Muy bienvenida, María Jesús, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por haberme invitado. Es un placer realmente y me hizo mucha ilusión. Pues estamos encantadísimas de que estés aquí y vamos a hablar de toda la ciencia que haces. Tú llevas muchos años dedicándote al ámbito del VIH, aunque no lo parezca, pero sí que llevas un montón de años. Y yo quería preguntarte, ¿cómo empiezas tú a trabajar en ciencia? Pues la verdad es que yo era un médico muy enfocado a la clínica. Lo que es cierto es que en el Ramón y Cajal había mucha tradición de alguna manera, de todo lo que veíamos, recogerlo, analizarlo. O sea, siempre nos ha importado mucho el estudio un poco de cohortes, el decir qué estamos haciendo y cómo está saliendo. Y la verdad es que las cosas empezaron inicialmente por ahí. No era una ciencia de alto standing, como si dijéramos, o de ciencia muy básica, pero sí que queríamos saber con mucha seguridad qué es lo que hacíamos y cómo salía. Y además es que estábamos empezando con el VIH y todo era nuevo. Era como lo que ha pasado un poco ahora con el COVID, que decías, Dios mío, es que si no aprendo de esto, ¿de qué voy a aprender? María Jesús, ¿cuántos años llevas dedicándote tú al ámbito del VIH? Pues realmente toda mi carrera profesional, porque yo hice la especialidad de microbiología enfocada a la clínica en el Ramón y Cajal y mi primer año de adjunto entré en la consulta de VIH del Ramón y Cajal y ahí me he mantenido hasta estos días. Así que probablemente más de 30 años. Sí, tranquilamente. Pues hoy me quito el sombrero con una científica que lleva 3 décadas, más de 3 décadas dedicándose a la ciencia y dedicándose al VIH. Mira, vamos a empezar con una primera sección, María Jesús, que consiste en que nos cuentes a qué te dedicas, pero lo vamos a hacer con esta sección que se llama Ricos de ficción, que son malvados, pero quieren financiar tu investigación. Entonces, la cosa consiste en que lo primero que tienes que hacer es elegir un número del 1 al 10. Dinos un número del 1 al 10, a ver qué rico malvado de ficción te toca. Bueno, el 3. El 3, ¿vale? Pues es, a ver, Lara Croft. Le tienes que contar a Lara Croft en 30 segundos a qué te dedicas en el ámbito de la investigación. Ella tiene muchísima pasta, está deseando financiar a alguna científica de la red de investigación en SIDA y nosotros confiamos en que tú puedas ser una de esas beneficiarias. ¿Estás preparada, María Jesús? Sí, adelante. Vale, pues te vamos a poner el temporizador y ahí vas a tener 30 segundos que empiezan ya. Bueno, pues a mí lo que más me gustaría es contribuir a la erradicación epidemiológica de la infección por VIH, sin ambición, empezando con mi área sanitaria. Eso me encantaría hacer ahí un experimento que luego se pudiera reproducir para el resto del país. Ese es realmente y además pues es una investigación de multipaso. ¡Tarán! Bueno, un aplauso para ti, María Jesús. Yo creo que Lara Croft te va a financiar esta investigación. Decías poco ambiciosa, bueno, acabar epidemiológicamente. No, que yo lo que quiero empezar es con realmente un experimento, una cosa pequeñita, y eso que luego, aprender mucho de eso y luego poderlo reproducir. Y luego, realmente
claro, a mí me parece que a veces se toman decisiones sanitarias muy a la ligera porque se tienen los medios o el poder para hacerlo, pero no se hace con los conocimientos reales que tenemos. Entonces, a mí me parece que se pueden hacer realmente diseños que no supongan luego pérdidas económicas o cosas que luego no tienen utilidad. Me gusta hacer las cosas sabiendo lo que estamos haciendo. Base a la ciencia, ¿no? Que también es un poco, bueno, a lo que os dedicáis las y los científicos. Mira, María Jesús, este espacio se llama Ciencia sin sombrero porque en los años 20 del siglo pasado, Margarita Manso, Maruja Mayo, Federico García Lorca, Salvador Dalí, algunas figuras de esta generación del 28, tanto hombres y mujeres, se quitaron el sombrero en público, que era, bueno, algo completamente loco en esa época, para mostrar la necesidad de liberar las ideas. Y nosotras ahora nos encontramos en este espacio todos los jueves para liberar la ciencia. Ese es nuestro objetivo. Pero tenemos una sección de nuestra colaboradora, Mar Zamora, en la que ella nos cuenta estas historias de varias mujeres sin sombrero de esta generación del 28 y nos explica quiénes fueron. Así que vamos a invitarla ya y vamos a ver a quién nos trae esta semana. Hola, Mar. Hola. Pues mirad, hoy os traigo unos sin sombreros súper interesantes, porque además hemos tenido muy pocas que toquen esta rama artística, y es que ella fue una pintora muy importante, y os hablo de Ángeles Santos. Os voy a empezar con una frase que dijo Gómez de la Serna de ella, y la definía así: si solo fuese la que conserva más vivos en la memoria sus sueños y los traslada al lienzo, no tendría la verdadera calidad de pintora. Y es que hoy os hablo de Ángeles Santos porque ella fue una artista súper precoz. Ella comenzó a pintar con 14 años y fijaos que con 18, sin tener ninguna influencia de ninguna vanguardia que se llevaba en la época ni nada, pintó su obra más famosa, que se llama Un Mundo. ¿Qué pasó? Que con este cuadro ella consiguió un montón de prestigio entre los intelectuales de la época, pues Lorca, Juan Ramón Jiménez, el mismo Gómez de la Serna, y así ella se metió un poco en la generación del 27. Fijaos que con solo 18 años ya estaba como en la cúspide de su carrera con este cuadro. Y ya empezó a exponer de forma individual, pues en París, por ejemplo, y se convirtió pues en una celebridad. Lo que pasa es que siempre cuando hablamos de las sin sombrero hay un momento de su vida como que les pasa algo trágico, ¿no? Siempre hay un poco de drama, María Jesús. Sí, yo no sé si tú sigues un poco estas figuras de estas mujeres, pero es como una de cal y muchas de arena, o a la inversa, que nunca sé cuál es la buena y cuál es la regular. De verdad que sí. Que la vida de todos es así. Sí, exacto. Un poco. Bueno, pues mirad, ella se absorbió tanto por la pintura como un poco oscura, y entonces el ambiente de su época no entendía eso, era como muy moderna para el momento. Y entonces ella se suponía que una chica de su edad pues tenía que estar buscando un marido bueno, formando una familia, no siendo tan moderna, ¿no? Y entonces mucha gente la rechazó y esto afectó a su salud mental, así que su familia la internó en un psiquiátrico en Madrid. Oh. Y entonces después de esa experiencia no volvió nunca a pintar como antes, digamos que ella se volvió como mucho más pastelosa, y aún así también la criticaron. Total, que tuvo muchísimo tiempo sin pintar, pero eso, nunca volvió a pintar como antes. Ya se casó con el pintor Emilio Grau y este también pues influenció un poco en su cambio. Mar, pero pastelosa quiere decir como más dulce, o sea... Sí, digamos que su cuadro anterior era muy oscuro y luego pues más colores pastel, ¿no? Pero fijaos que aunque siempre la criticaron, en el 2004 ella recibió la medalla de Bellas Artes, ¡Wow! la medalla de oro, y murió en el 2013 con más de 100 años de edad. Wow. Sí, entonces la mayoría de su obra se puede ver en el Museo Reina Sofía de Madrid. Menuda historia, Mar. Oye, ¿tienes algún dato curioso de esta sin sombrero?
Sí, mirad, ella misma contaba que en el proceso de creación del cuadro que os he dicho de Un Mundo, su padre le compró como 2 lienzos, lo unieron y lo pusieron al lado de la cama. Entonces ella, aunque estuviera durmiendo, si se le ocurría una idea, se despertaba y la pintaba. Y es muy curioso cómo lo cuenta ella. Bueno, qué bonito, qué bonito. Mar, pues Interesante. muchísimas gracias por traernos a esta Sin Sombrero, por contarnos esta historia tan bonita, un poquito trágica como todas las semanas. Y muchísimas gracias, Mar, por habernos acompañado en esta primera aventura de Ciencias sin Sombrero de Nosotras Somos RIS. Ojalá que haya más. Así que un beso muy fuerte. Ya no te despido hasta la semana que viene, sino que ojalá que hasta muy pronto. Chao, Mar. Muchas gracias. Pues ya ves, María Jesús, lo que tú decías, ¿no? Es como la vida misma de todas las personas, tragicómica muchas veces. Pero vamos a hablar ahora de la ciencia que has desarrollado tú, lo decíamos antes, más de 30 años de carrera dedicada al VIH, María Jesús. Tienes muchísimas publicaciones científicas, trabajas en muchas líneas de investigación muy distintas y de ellas vamos a hablar ahora. A mí me gustaría empezar hablando de una línea que, bueno, a mí, ya que ahora hablamos con científicas, sí, me parece particularmente interesante, que es la línea que desarrollas para investigar específicamente los aspectos diferenciales del manejo de las mujeres con el VIH. Y quiero empezar preguntándote por qué es tan importante hacer investigación específica en mujeres. Bueno, pues originalmente esto no es un campo del VIH únicamente. Yo creo que en todas las áreas de la ciencia y de la vida hay que conocer este hecho. Es cierto que en el VIH, y además que es una cosa que no se ha podido corregir todavía, toda la investigación ha estado muy carente de la inclusión de mujeres y luego los resultados no siempre han sido válidos para las mujeres. También pasaba otra cosa, o sea, estaba muy claro el embarazo. Eso lo entendían tanto hombres como mujeres, que la mujer VIH embarazada pues necesitaba una investigación especial y específica. Pero en otros ámbitos se intentaba simplemente tirar de los datos que se habían obtenido en hombres. Y aunque es cierto que, por ejemplo, para la respuesta virológica nunca se han encontrado diferencias, en la tolerancia a los fármacos siempre ha habido grandes diferencias. Por ejemplo, María Jesús, ¿te refieres, por ejemplo, a los ensayos clínicos? ¿Que los ensayos clínicos se han hecho siempre mayoritariamente en hombres? Los ensayos clínicos, clarísimamente. O sea, en el mejor de los casos hemos llegado a un 10-15% de inclusión de mujeres. Y bueno, pues esto es cierto que ya lleva una línea de investigación. Yo, por ejemplo, ya empecé a formar parte de un grupo europeo en el 2008, que ahora se ha consolidado y ya pertenece a ELEAX, y ya estamos mucho más ahí centradas trabajando. ELEAX es la Sociedad Europea de VIH, ¿no? Digamos que el grupo de trabajo que se dedica a las mujeres es el WAVES, Women's Against Virus in Europe. Ay, me gusta, os imagino ahí con superpoderes luchando contra los virus. Ahí. Los virus. Y bueno, pues como todo, no cuesta mucho porque casi todas las componentes del grupo tenemos mucho trabajo y muchas responsabilidades, y lo que estamos intentando, y yo creo que ya se va consiguiendo, es al estar bajo el paraguas de una sociedad que empiecen a llegar mujeres más jóvenes, mujeres que además ya han vivido otra vida que nosotros y que yo creo que son valiosísimas. Y es por lo que estamos apostando ahora, por un relevo generacional en el que realmente pues ya haya muchos grupos de trabajo, muchas líneas, y estar siempre pendientes de qué es lo que puede estar necesitando la mujer a nivel de datos, sobre todo. Ponnos un ejemplo de un tipo de estudio que hagáis en esta línea de investigación, de algo que hayáis investigado. Bueno, ahora hay 4 líneas. Una es en PrEP y mujer, otra es obviamente embarazo, hay otra dedicada a comorbilidades y bueno, pues ahora, por ejemplo, en la línea de PrEP estamos queriendo visibilizar mucho más el problema de la mujer que no accede a la PrEP, que no está bien contemplado ni en las guías ni en los médicos que atienden a mujeres que pueden infectarse, cuál es subsidiaria
de recibir PrEP y nos encontramos, bueno, pues nos hemos encontrado con cosas curiosísimas. Por ejemplo, que en Ucrania más de un 25% de las personas que reciben PrEP son mujeres. Y claro, Fíjate. nosotros aquí, es verdad que tenemos menos mujeres en riesgo, pero yo siempre digo una cosa, la mujer en riesgo nadie la va a saber reconocer y nadie le va a dar PrEP. Y a lo mejor una PrEP individualizada para una mujer puede hacer que no se infecte. Pero curiosamente, ni los sitios donde se está dispensando, ni las guías, ni lo que ha aprobado el Ministerio, hoy por hoy nos sirve para dar PrEP a una mujer. Para las personas que no sepan muy bien, que no conozcan qué es la PrEP es la profilaxis preexposición al VIH, que es un medicamento junto con una intervención sociosanitaria en la que se hace también educación para la salud y que es una estrategia de prevención del VIH, que de hecho está aprobada en nuestro país, pero como estás contando, María Jesús, no está aprobada de forma generalizada para las mujeres. Sí para las mujeres en situación de prostitución, me parece, pero no para... Es el único colectivo para el que realmente se contempla. Entonces, nuestra idea era, hay dos líneas, una que yo creo que ya hemos terminado la encuesta, es encuestar a mujeres que ya lo están recibiendo y ver el perfil. A mí se me había ocurrido otra cosa, que es entrevistar a mujeres que se han infectado recientemente para ver cuál es su perfil y a partir de definir ese perfil, encontrar otras mujeres en las que no se nos debería olvidar plantearnos la PrEP, porque es la PrEP y otras medidas preventivas, igual no solo en la PrEP, es saber qué mujeres se nos están infectando para ver cómo podemos evitarlo. Súper interesante. María Jesús, ya lo hemos dicho al principio cuando te estábamos presentando, claro, es que desarrollas líneas de investigación muy diversas y abarcas, de hecho, muchos ámbitos muy interesantes en el ámbito del VIH. No solamente este de las mujeres, que claramente es un ámbito, bueno, que ya lo confesaba al principio de este espacio, me parece interesantísimo, sino también otros ámbitos como, por ejemplo, haces investigación sobre intervenciones para mejorar el seguimiento y la adherencia a las consultas y al tratamiento antirretroviral. ¿Qué significa esto del concepto este de la adherencia, María Jesús? Bueno, pues yo hace muy poquito lo tuve que explicar, digo, es el centro de todo, o sea, es el centro de cualquier cosa, porque realmente tenemos tratamientos muy eficaces, pero si no se los damos a los pacientes y estos no se los toman adecuadamente, que eso es la adherencia, tomarse muy bien el tratamiento o lo mejor posible, ninguno de los beneficios del tratamiento los vamos a obtener. No va a haber más supervivencia, no va a haber menos comorbilidades, no va a haber menos transmisión, ahí llegamos al indetectable es igual a intransmisible, es decir, la adherencia es el eje de todo. Y me decías, ¿has tenido muchas líneas? Sí, porque llevo muchos años y a medida que vas trabajando con los pacientes te das cuenta que en un momento dado eso es lo más importante. Es como que se te enciende. Tú además que ves pacientes en la consulta, me imagino que se te enciende. Cuando empezamos a poner los tratamientos antirretrovirales, la mitad de nuestros pacientes fracasaban porque hacían resistencias. Y entonces, no solo yo, muchas personas en ese momento trabajamos en resistencias. Posteriormente dices, ya no hay tanto fracaso. ¿Quién fracasa? El que no se toma el tratamiento. Claro. Entonces, es un poco que tú en la consulta montas un dispositivo, montas programas y cosas para intentar conocer cuánto es tu problema, cómo lo puedo mejorar. Y en esta línea de la adherencia, María Jesús, ¿qué estáis haciendo? Bueno, pues nosotros, fíjate, mantener nuestro programa que se llama Seguimiento y Adherencia, que empezó yo creo que en 2008, nos cuesta sangre, sudor y lágrimas. Wow. Tener enfermería, personal auxiliar, porque esto no depende solo del médico, depende de un conjunto, depende de que tus farmacéuticos estén involucrados en la misma línea que nosotros, que la enfermería, que la persona que atiende en la ventanilla para dar una cita sepa lo que es la adherencia y lo que no lo que es no la adherencia, y que si en un momento dado un paciente llega fuera de cita o es un maleducado o tal, si
en aras de la buena adherencia y el buen seguimiento del paciente, eso hay que contenerlo. Entonces, bueno, pues tener a todo el mundo en esa línea es muy complicado. Como muy alineados todos, claro, ¿no? claro. Para buscar la adherencia de pues, los pacientes a las consultas y el tratamiento, ¿no? Ahora mismo, lo último, y no, fíjate, yo ya estoy contenta porque casi no ha sido iniciativa mía, aunque estoy absolutamente alineada, y han sido la enfermera de la consulta y el farmacéutico, un poco viendo cuáles eran mis ánimos y tal, han buscado todos los pacientes que después de COVID se habían quedado sin seguimiento y se han empezado a tirar de quién no había venido a la farmacia y listados y llamar uno por uno a los pacientes para ver qué había sido de ellos, dónde estaban. Muchos es perfecto porque siguen en otro hospital, no ha habido problema. Otros, como otra iniciativa excelente en la adherencia ha sido durante el COVID, que se ha empezado a mandar a los pacientes la medicación en un hospital como el nuestro, 2.800 pacientes. Wow. Eso ha sido, entonces, bueno, pues eso estamos analizándolo y ha ido allá a algunos congresos un poco el beneficio de todas estas medidas. María Jesús, tú me estabas hablando ahora del COVID-19 y era también uno de los ámbitos que yo te quería preguntar. Me imagino que cuando llega el COVID-19 al hospital y a los grupos de investigación, adaptáis un poco la investigación que estáis haciendo a esas nuevas necesidades. ¿Qué investigación o cómo habéis colaborado vosotras y vosotros en esta investigación sobre el COVID-19? Bueno, yo creo que ha habido muchos trabajos, pero te voy a comentar los fundamentales. Pues fue al principio que había muy pocos pacientes reportados de China que habían pasado COVID y estaban coinfectados. Y entonces nosotros empezamos a recoger la serie, concretamente liderado por Pilar Vizcarra y el doctor Casado, y los demás, pues bueno, ayudando. Y yo creo que pues, ha sido una de las publicaciones, digamos, mejores y más detalladas de cómo eran los pacientes, qué diferencia tenían con los pacientes no infectados. Y bueno, pues han sacado conclusiones muy buenas. Luego se ha colaborado con grupos europeos para definir cuáles son los pacientes VIH que realmente están en riesgo y son algo diferentes a la población general, ¿no? María Jesús, pero en este estudio lo que hacíais era de los pacientes con VIH que llegaban con COVID, como que los registrabais y después analizabais cuáles eran sus características o cómo funcionaba. Sí, esto fue realmente así. O sea, entre todos íbamos diciendo, oye, incluso personas que no habían ido al hospital, que nos llamaban por teléfono y lo que pasa es que les pedíamos los datos, pues yo tengo por WhatsApp informes copiados porque a lo mejor a un paciente le pillaba que le veían en otro hospital. Entonces, bueno, no solo fueron los del hospital, sino que se capturaron los que llegaron a la consulta contándolo. O sea, es que yo creo que ha tenido como dos fases. Una primera, la que se publicó muy rápido, quizá fueron casi todos, no, entraron ya pacientes que se habían visto en otros hospitales. O sea, que intentamos coger la mayor parte de información. ¿Y habéis tenido algún resultado así como muy llamativo? En plan, la característica de las personas con el VIH que se infectan por COVID en comparación con los que no. ¿Algún resultado así muy, muy relevante? Lo más relevante yo creo que fue ver que los pacientes que tenían los CD4 más bajos y la carga viral más alta realmente eran los que tenían más problemas y que aquellos que tenían comorbilidades, sobre todo comorbilidades, que eran como la población general, eran los que iban a tener también COVID más severo. Quizá esa es la conclusión. Los pacientes con sistema inmunológico más deteriorado y los pacientes con comorbilidades son los que han sufrido, digamos, como versiones del COVID más severas, ¿no? Exacto. Nosotros ahí no encontramos ni mayor mortalidad, ni mayor, o sea, globalmente no encontramos ni más mortalidad, ni más incidencia, ni nada. Simplemente fue la descripción de los pacientes. Luego se han hecho cosas que también han sido importantes, como el análisis del tocilizumab, que es un fármaco que sabéis que bueno, pues que para unos casos muy concretos y en combinación con corticoides, ahora ha salido también un metaanálisis que ha colaborado otro de nuestros compañeros, Pepe Pérez Molina, pero vamos, que el primer análisis de cohortes lo hizo Javier Martínez. También.
Ujú. ¿Y cuál es el resultado de este fármaco, María Pues, Jesús? ¿Qué parece? pues que aunque los estudios randomizados no le daban un valor especial en reducir la mortalidad, sí que parece que está encontrando su nicho y que para pacientes que ya tienen neumonía severa y que necesitan oxígeno, ventilación mecánica, ahí, juntamente con los corticoides, pues pueden tener un papel. Y bueno, luego yo creo que hay otra línea muy importante que todavía yo creo que no ha salido, que no se han comunicado hasta lo que yo sé resultados, que se está trabajando en la respuesta inmunológica de las personas. Y ahí se han metido tanto pacientes VIH como no VIH, población general, personal sanitario, hemos entrado prácticamente todos en el estudio. Y ya desde el principio, lo primero que nos han comentado es que hay muchas personas que no tienen anticuerpos, pero que tienen células sensibilizadas y que justamente son las personas, sobre todo de la parte médica, que no han cogido la infección en ningún momento. Gente que ha estado muy, muy expuesta y de nuestros compañeros, pues que la gran mayoría cogieron el COVID en el primer momento. Sí. Pero hubo un grupo que no lo cogió y parece que podría estar detrás esa respuesta celular específica, puede ser contra otros coronavirus previos Pero María Jesús, es como que, o sea, aunque no hayan cogido el coronavirus y, digamos, no hayan desarrollado esa respuesta inmunitaria, son como pacientes que tienen algo en su cuerpo que les hace que tengan como más defensas, entre comillas, frente al coronavirus, algo así. O que hayan podido pasar una infección realmente asintomática o muy poco sintomática y no hayan desarrollado una enfermedad clásica o severa. Bueno, pero vamos, todo esto además, pues ahora ya con la vacunación también se está ampliando el estudio. Lo que pasa es que de esto todavía no hay datos, yo creo, comunicados hasta lo que yo sé. Súper interesante. Seguiremos la pista a todos estos estudios. Voy a volver un segundo al VIH porque tenéis otra línea de investigación que también me parece muy interesante y es la promoción del diagnóstico precoz de la infección por VIH. Claro, diagnosticar precozmente el VIH es muy importante por muchas razones. ¿Cuáles son esas razones, María Jesús? Bueno, pues yo creo que lo primero en lo que hay que pensar es en el individuo, en el paciente, ¿no? O sea, que si tú diagnosticas pronto a una persona, esa persona va a tener menos enfermedades y tiene mucho menos riesgo de morir. O sea, toda su trayectoria vital, una vez que esté diagnosticada, va a ser muchísimo mejor a todos los niveles. O sea, que yo creo que eso tenemos que tener claro que es lo primero, ¿vale? Lo segundo quizá es lo que hemos comentado un poquito antes, el indetectable es igual a intransmisible. En cuanto tú diagnosticas a una persona, esa persona va a tomar tratamiento, se va a quedar, si tiene buena adherencia, se va a quedar indetectable y ya no va a transmitir la enfermedad. Entonces, esto es también es un punto a nivel de salud pública que todos podemos entender ahora muy bien gracias al COVID. Esto se ha democratizado y sabemos lo que es que epidemiológicamente una enfermedad ya no suponga un problema. ¿Y qué tipo de estudios hacéis en este ámbito, María Jesús? ¿Vosotras analizáis cómo funcionan pues distintas estrategias de lo que se llama cribado, ¿no? Que es, pues, por ejemplo, hacer el test en urgencias o hacer una campaña de test en atención primaria, ¿no? Cuando vas al médico de cabecera, que el médico de forma así proactiva te diga si quieres hacer un test o qué tipo de estudios hacéis vosotros. Nosotros, bueno, pues con lo que empezamos al principio fue un estudio realmente prospectivo en urgencias y en los centros de salud. Y en ese primer estudio nosotros a todos los pacientes les dábamos un cuestionario de riesgo para tener un poquito de información de a quién estábamos haciendo la prueba. O sea, en ese momento fue un poco así. Y pruebas rápidas. Nos parece que son dos cosas que no están bien implementadas en nuestro país. Y eso ya lo hicimos en 2012. Y ahí, ¿qué es lo que vimos? Por un lado, vimos que los pacientes, 22 pacientes de casi 4.000 pacientes, 3.800, que salieron positivos, todos absolutamente habían tenido el cuestionario positivo. Y un paciente con cuestionario negativo
¿vale? Nunca fue positivo. Entonces nos dimos cuenta que sí que había una manera de hacer un diagnóstico basado dirigido, como si dijéramos, mediante un cuestionario. Y luego, bueno, pues hemos seguido trabajando con esa estrategia. La hemos ampliado incluso al virus de la hepatitis C. Y entonces, bueno, pues hemos seguido intentando implementar esa estrategia de decir, quiero tener una amplia cobertura de cribado. Si yo, lo que depende es este centro de salud de mí o este cupo de pacientes soy médico de cabecera, quiero saber que todos mis pacientes a mi cargo, los que se merecen estar cribados, están cribados. Ese es nuestro objetivo, nuestra finalidad. Y nos parecía en todo momento, y eso lo hemos demostrado luego también en el Drive 04, que utilizar el cuestionario para cribar y luego aplicar pruebas rápidas en el propio centro de salud te da como esa tranquilidad de que todo de que puedes llegar a muy amplias coberturas de cribado. Y bueno, pues la verdad es que en eso es lo que estamos trabajando. ¿Cuál es el paso final? Pues que hasta ahora era investigación y siempre nosotros poníamos los cuestionarios, las pruebas rápidas, la enfermería que lo hacía, todo. Ahora lo que queremos es que esa estrategia se pueda implementar con los recursos que hay en los centros de salud y que ellos mismos ya lo pongan en marcha, fijando objetivos y dándoles mucho apoyo, por supuesto. Y eso es en lo último que estamos trabajando ahora mismo. Bueno, yo creo que es como ver el impacto real de las investigaciones, ¿no? Pasar de una idea inicial que es, bueno, pues vamos a ver qué tal funciona este cuestionario, a luego llevarlo a la realidad y que sea una práctica clínica más en atención primaria, ¿no? O sea, como incorporarlo a la práctica clínica. Lo que pasa es que siempre aparecen cosas nuevas, es decir, ahora como digo, pues ahora nos parece que en el mismo acto del cribado ya puedes hacer el acto de identificación de quién necesita PrEP. Entonces, pues utilizando a lo mejor un cuestionario un pelín más detallado, vamos a ser capaces de que el propio médico de cabecera ya tenga claro a quién tiene que enviar a un recurso donde den a un paciente PrEP, ¿no? O sea, porque eso, cuando nosotros empezamos en 2012, la PrEP no existía, pero ahora ya existe. Entonces hay que incorporar ese tipo de hallazgos. Tampoco se ha estado haciendo el estudio de contactos, lo decimos, y también pues esa coordinación con los centros de salud y la vinculación. O sea, también sabemos ahora mismo que el paciente recién diagnosticado debería de estar en 24 o 48 horas recibiendo tratamiento. Ya. Bueno, ha ido cambiando, ¿no? También la práctica clínica se va amoldando y tiene que ser así al conocimiento científico que se va generando. Bueno, interesantísimas todas estas líneas de investigación, María Jesús, que nos estás contando. Enseguida volvemos a recuperar algunas preguntas más sobre tu carrera científica, pero ahora vienen otro tipo de preguntas que nos interesan en esta sección que se llama 10 preguntas 10. Vamos allá. Bueno, pues ahora vienen 10 preguntas que queremos que nos contestes, María Jesús, con una palabra o como mucho con una frase, ¿vale? Vale. ¿Estás preparada? ¿Sí? Sí. ¿Qué remedio? Venga, vamos allá. Si no fueras científica, ¿qué serías? Escritora. ¿Un libro que nos recomiendes? Bueno, soy muy básica. El Principito. ¿Te llevarías a una isla desierta? También libros. ¿Tu canción preferida? Es que son muchas. No soy yo muy musical. Bueno, pues alguna de los Beatles, que me gusta mucho. ¿Eres de noche o de día? Ahora soy más de día con la edad, pero tengo mucho peligro de avanzar en la noche. ¿Deportes? Bicicleta y esquí. ¿Te hizo muchísima ilusión?
Pues casi todo lo relacionado con mis hijos, casi todos los eventos que les pasan a mis hijos me llegan mucho. ¿Radio o Spotify? Radio. ¿Una peli? Es que eso me cuesta decidirme por una película. No ¿Tu sé, plato estrella? huevos fritos con patatas y chorizo. Oh. ¿Y un deseo, María Jesús? Pues, por ejemplo, me encantaría que todo lo que hemos hecho durante estos 31 años en la consulta, ¿no? Ahora que veo que, bueno, pues que ya el relevo está cerca, es que todas las personas que ahora están trabajando conmigo puedan seguir la línea y puedan seguir adelante. Ojalá que así sea. Pues este aplauso para ti de nuestro público enfervorecido, porque has contestado muy bien a todas estas preguntas. Oye, María Jesús, de todas las investigaciones en las que has participado a lo largo de todos estos años, ¿hay alguna de la que te sientas particularmente orgullosa? Bueno, fíjate, dices, tienes muchas líneas, es porque no me gusta perder líneas, o sea que aunque ya pues el trabajo, por ejemplo, con resistencias ya no tenga la misma importancia a nivel clínico y sobre todo pues ahora se ha pasado mucho más a la básica y yo no me siento con fuerzas de meterme en el laboratorio o estar tan metida ahí porque mi vida está más en la clínica. Pero bueno, al principio, por ejemplo, las cosas que hicimos con resistencias, que fue prácticamente lo primero que yo empecé a hacer, pues fue recoger primero los tratamientos y de esos pacientes seleccionar algunos, conseguir que se les hicieran las resistencias cuando en este país prácticamente se hacían en 1 o 2 sitios nada más. Las primeras muestras fueron a Estados Unidos. Las resistencias genéticas a los tratamientos, ¿no? No, O sea, pacientes en los que los tratamientos no funcionaban. Estas fueron fenotípicas, ¿eh? Conseguimos hacer el fenotipo a unos pacientes en sueros que teníamos archivados. El primer trabajo fue con resistencias fenotípicas. Entonces, bueno, pues conseguir todo eso, yo era las primeras veces que usaba el mail, que hablaba con una persona por mail, estamos hablando del año 88-89. Wow. O sea, y los primeros resultados se presentaron en junio del 99 en el primero o segundo congreso de resistencias. Wow. Eso fue al principio, yo le decía a mi madre, yo creo, mamá, que yo esto no lo voy a volver a poder hacer, porque esto me ha costado mucho. y haber montado todo este trabajo, pero bueno, pues quizá eso fue lo primero que hice así y sí que le tengo mucho cariño a toda esa parte. María Jesús, ¿y qué significa para ti formar parte de una red de investigación como la red de investigación en SIDA? Pues a mí me hace muchísima ilusión. Hay personas que no se terminan de sentir y yo de verdad que es de las cosas que me parece que son fundamentales. Yo llegaba a los congresos y decías, claro, he presentado un póster porque he llevado mis casos, pero realmente yo veía que el que presentaba un trabajo oral era el que tenía una red. Es que la validez de unos datos multicéntricos no tiene nada que ver. Y luego, bueno, pues realmente la Corte Coris ha evolucionado a unos grados muy, muy buenos de control de calidad, de recogida de datos, de irse adaptando. Entonces, yo me siento muy orgullosa de eso y me encanta contribuir con cada uno de mis pacientes y me pongo muy nerviosa, que ha habido un nuevo que no está, porque bueno, a veces en el día a día es difícil tener a todo el equipo de alguna manera volcado en eso y bueno, pues estoy muy contenta porque realmente las personas que están haciendo ahora nuestra consulta de nuevos están muy implicados, la enfermería y obviamente la persona que se encarga de la CORIS en nuestro hospital, Santos, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho y creo que puede dar a la larga muchos beneficios a todos. Bueno, pues ojalá que sigan colaborando y sobre todo ojalá que sigáis con esa energía, con ese empuje
en CORIS y bueno, en el resto de investigaciones en las que colaboráis de la red de investigación en SIDA. Tenemos para ti 3 preguntas de otras Xavier Riis, de otras 3 mujeres investigadoras de nuestra red, que te vamos a pedir que respondas de forma muy, muy breve. Vamos a ver la primera pregunta. A ver quién es. ¿Ha afectado la pandemia por SARS-CoV-2 en tu investigación o crees que afectará en el desarrollo de tu investigación en los próximos años? Sí, de hecho, la última parte en los centros de salud estamos siendo muy prudentes para poder empezar a coordinarnos y pues yo me he dado ahora el plazo de octubre para empezar porque realmente no puedes pedir, tal y como están los centros de salud, el que estén con la consulta COVID, con no sé qué. Entonces, hablas de cribado, de VIH y te miran como... En plan de esto. Ahora no, María Jesús. Yo creo que, bueno, las cosas van a ir mejorando y si somos capaces de conseguir herramientas muy automatizadas para encontrar a los pacientes que precisan o PrEP o cribado o estudio de contactos, pues eso, queremos eso, facilitar un poquito la vida a los centros de salud, que para mí son las personas, los médicos de atención primaria, el personal sanitario de primaria, que junto con otros colectivos realmente han llevado el peso de la epidemia y lo siguen llevando, porque ahora es la epidemia teóricamente que afecta a las personas jóvenes, realmente ellas ya están en pandemia otra vez. Las personas totalmente. Vamos a ver, María Jesús, la siguiente pregunta de la siguiente sabia. Hola. ¿Por qué decidiste iniciar la carrera investigadora? Pues porque me di cuenta que en la práctica clínica había muchísimas cosas que era una pena no aprovechar. O sea, no hacía falta que te fueras a un laboratorio ni que realmente dejaras de ver pacientes y a mí me estimulaba, lo que más me estimula es ver qué problemas están teniendo mis pacientes y decir, pues necesito arreglar esto o lo que he comentado antes, o estar segura de que lo que estoy haciendo es lo mejor. A veces, por suerte, llega un ensayo clínico y nos lo dice en un tiempo razonable y muchas veces, pues tú mismo, con un estudio de cortes, generas una hipótesis que luego se puede trabajar en un ensayo más aleatorizado, bien hecho. Y la última pregunta de Xavier Riis, a ver quién es. ¿Qué conservas de tu etapa predoctoral y qué has perdido? Bueno, he perdido calidad de vida. Sí. Yo empecé en esto con el doctor Buzón y él no quería que nos quemáramos. Él decía, pues ya bastante tenéis con ver enfermos, con estudiar y es cierto, bueno, pues que hubo un momento que dije, pero es que esto hay que hacerlo, esto es necesario. Y ahí pues se pierde mucha calidad de vida porque empiezas a trabajar mañana, tarde y noche. Y sí, o sea, yo creo que yo en mi curva me gustaría estar ya en la bajada, dejando sitio a personas que vienen con más fuerza y más brío, o estar en una posición pues más de dar consejo, más de orientar. No tanto con las manos en la masa todo el rato, ¿no? Me imagino. Realmente es que esa época de recogida de bases de datos, bueno, es que a mí mi marido me ha llegado a llamar y dice, oye, ¿tú sabes que tienes 2 hijos y que tienes que estar aquí a las 10 de la noche? Bueno, y pasar noches. O sea, recuerdo con Ana Moreno, pasarnos noches recogiendo datos porque había que sacarlo y tal. Eso ya no es, pero sí que realmente nunca paras de estar con algo. Es esa implicación de las científicas. Estamos acabando ya esta entrevista. Vamos a ir a por la última sección que se llama La estantería de la doctora Álvarez y vamos a hablar de ciencia y de mujeres. Vamos allá. Te vamos a hacer algunas preguntas que están basadas en el informe Científicas en Cifras 2021 que ha publicado el Ministerio de Ciencia e Innovación. Voy a
hacerte 3 preguntas y quiero pedirte que nos las respondas. La primera de ellas, entre 2015 y 2020, el porcentaje que representan las mujeres entre los y las matriculadas en estudios de grado de la rama de Ciencias de la Salud, que estén estudiando pues tipo medicina o enfermería, ¿crees que ha aumentado, ha disminuido o ha aumentado muchísimo, María Jesús? No he leído el informe, pero yo creo que ha aumentado muchísimo. Pues ha aumentado, pero bueno, un poco. Ha pasado del 69,3 al 70,8. Vamos a la siguiente pregunta. Es que estaba ya alto. Estaba alto, sí, está bastante alto. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres entre las personas que obtuvieron el título de doctor en 2018 en España? ¿El 57%, el 52,6% o el 27,2%? Bueno, no he leído el informe. Me gustaría que estuviéramos por lo menos en el 52,6. Me daría un poco de tristeza. Ah, vale. Pues 52,6%, exactamente. Y la última pregunta, se te está dando bastante bien. Vamos a ver. El porcentaje de mujeres entre las personas que se dedican a la investigación en el sector público entre 2013 y 2019 ha aumentado 10 puntos, ha aumentado 3 puntos o ha disminuido 10 puntos. Aquí también me voy a ir ha aumentado 3 puntos. Pues efectivamente, ha pasado de un 46,8 a un 49,9. Así que ha aumentado, pero ha aumentado 3 puntitos, nada más. Así que, pero bueno, María Jesús, por todo lo bien que has respondido, por toda tu disponibilidad a participar en esta iniciativa de Nosotras Somos RIS, queremos hacerte entrega de tu certificado de científica sin sombrero que hemos preparado para ti y que es este. Oye, de verdad que muchísimas gracias, que para mí ha sido un honor y no me lo esperaba además, o sea que muy bien todo esto. El honor es nuestro por tener a una persona de tu talla, no solamente de tu talla científica, María Jesús, sino de tu talla clínica, que ha estado tantísimos años atendiendo a personas con el VIH, escuchando historias, arrimando el hombro, apoyando a los y las pacientes, no solamente en la clínica, sino que muchas veces mucho más allá, interesándose sobre todo por mejorar la vida de todas estas personas. Estamos acabando ya este encuentro. Nos gustaría agradecer la colaboración a la Red de Investigación en SIDA por poner todo de su parte para que hoy nos podamos haber encontrado aquí para hablar de ciencia y, por supuesto, a la compañía Viv Healthcare por su mecenazgo científico. Y, de nuevo, millones de gracias, María Jesús, a ti por todo el trabajo que desarrolláis desde el Ramón y Cajal a niveles muy distintos. Y para cerrar la entrevista me gustaría hacerte una ultimísima pregunta. ¿Cuál es tu deseo científico para este año, María Jesús? Hombre, pues es verdad que como estamos con el tema del COVID, a mí me encantaría ahora mismo saber y perfilar mucho mejor cuáles deben ser las pautas vacunales, cómo se van a comportar las vacunas, a saber mucho mejor cómo epidemiológicamente cómo debemos vacunar y cuándo tenemos que revacunar a las personas y cómo podemos mantener al virus en control. O sea, me daría un horror pensar que por cualquier motivo, por una mutación o por algo, podemos volver a vivir algo similar a lo que hemos vivido. O sea que eso en el ámbito del COVID. Por supuesto, en el ámbito del VIH me encantaría que se consiguiera la erradicación epidemiológica y para las personas que viven con VIH, tratamiento o vacuna erradicador. Pues ojalá que así sea. Con esos deseos científicos tan bonitos, te volvemos a agradecer que nos hayas acompañado y a todas las personas que nos habéis seguido en esta serie de 10 preguntas, de 10 entrevistas a nuestras supercientíficas de la Red de Investigación en SIDA. Os queremos agradecer también pues, que hayáis estado del otro lado y que hayáis estado
siguiendo estos contenidos tan interesantes. Nos despedimos aquí, ojalá que nos volvamos a encontrar en próximas aventuras y ojalá que tengamos muchas más ocasiones para hablar de ciencia, con científicas y con científicos de la Red de Investigación en SIDA y de otros organismos, entidades y grupos de investigación. Así que un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, María Jesús. Chao.